Hola, mi nombre es Alejandro Boiret, soy docente del Departamento de Farmacología y Terapéutica. Hoy vamos a hablar de psicofármacos antidepresivos. Estos son fármacos estimulantes del sistema nervioso central, ¿verdad? Que se utilizan para el tratamiento farmacológico de la depresión. En primer lugar, queremos decir que estos no son la única herramienta terapéutica para el tratamiento de la depresión, conforman una parte más de las estrategias terapéuticas, ¿verdad? No debemos basar nuestro tratamiento solo en fármacos. Bien, la depresión es una enfermedad mental del estado de ánimo, un trastorno del humor. Es muy frecuente en la población general, se caracteriza por tristeza, sensación de dolor moral, inhibición psicomotriz, pérdida de interés o de placer, fatiga, sentimientos de culpa, de inutilidad, falta de concentración, ideas y o deseos de muerte, siendo este último aspecto el que da el potencial riesgo de vida para esta patología. La anorexia, trastornos del sueño, somatizaciones. Puede estar causada por alguna patología, sería lo que antiguamente se llamaba la depresión reactiva o exógena, o tener un desencadenante como puede ser un duelo, el fallecimiento de algún familiar cercano, pérdidas importantes en la vida, una psicosis, puede acompañarse de un episodio depresivo, la enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo, la senilidad, la demencia, las patologías graves. La depresión puede acompañar un cuadro de una patología como el cáncer, un dolor crónico, o puede no tener ninguna causa evidente y pasar a formar lo que antiguamente se llamaba como depresión endógena, en la que no se reconocía una causa clara. Esta depresión puede ser un episodio único en la vida de la persona, un episodio depresivo, ¿verdad?, que dure cierta cantidad de semanas o meses, revertir con o sin tratamiento y no volver a repetirse, o ser una enfermedad crónica y tener recurrencias o recaídas cada tanto tiempo. La mayoría de los episodios depresivos son leves, ¿verdad?, con el tratamiento adecuado, farmacológico o no, pueden mejorar o revertir. Hay un alto importante genio evolutivo que tiende a la mejoría o a la disminución del cuadro depresivo, pero lo que sí es importante tener en cuenta que es una de las patologías que implica un costo importante en salud. Entre otras cosas, el riesgo importante para esta patología es el riesgo de autoeliminación, el suicidio. Tiene una incidencia en aumento, no queda claro si es porque cada vez se diagnostica más, porque hay factores sociales en juego generando mayor depresión, ¿verdad? El marketing inducido por el hiperconsumo material, que puede llegar a generar muchísimas frustraciones en la población, en más de una persona. Puede haber también un marketing exagerado, tendiente al consumo por parte de la industria farmacéutica. Está demostrado, ¿verdad?, que la industria presiona constantemente tanto a prescriptores como a organismos sanitarios para la aceptación cada vez mayor de la depresión. Entre otras cosas, una de las estrategias que se vio en los años 90, 2000, fue el buscar un uso definido, por ejemplo, depresión post-infarto, depresión post-traumática para determinados antidepresivos. Bien, hay factores que tienen que ver con la edad, con el género, con los factores sociales, con lo geográfico. Hay una zona en el mundo que en general tiene que ver con los climas más fríos, que tiene que ver con mayor incidencia de depresión, países en los que de repente hay altos niveles de vida, pero que sí hay también muchos meses de frío, ¿verdad?, de invierno, hay una alta incidencia de depresión y de suicidios. La depresión se acompaña de una importante morbilidad,
es una patología que entraña un riesgo cardiovascular. Hay mayor riesgo cardiovascular entre los pacientes con depresión, de diabetes, de un mayor uso del sistema de salud, de un ausentismo escolar y laboral importante, de intento de autoeliminación y de suicidio. Obviamente, un punto duro importante de la depresión en salud pública tiene que ver con la mortalidad dada por el suicidio, la autoeliminación. En Uruguay tenemos una alta tasa de suicidio, ¿verdad? Tanto como o casi como en algunos países del primer mundo. Es una patología que tiene un diagnóstico clínico fácil, no requiere habitualmente de paraclínica para su diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, hay un gran porcentaje de casos que no están diagnosticados ni siquiera tratados. Tiene una etiología desconocida. Pensemos que en los cambios descritos en la neurotransmisión cerebral, con respecto a la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, que han llevado, entre otras cosas, a la generación de la teoría monoaminérgica de la depresión, pueden ser una expresión fisiopatológica y no la etiología en sí misma, ¿verdad? Justamente esta es una de las patologías en las que el descubrimiento de que algunos fármacos mejoraban el estado de ánimo y después el conocimiento de su mecanismo de acción llevó a proponer cuál podría ser la teoría fisiopatológica que tiene que ver con la depresión, lo que se llama la teoría monoaminérgica, en el cual un déficit de noradrenalina y serotonina en algunas vías del sistema nervioso central, que tienen que ver con la modulación de las emociones, daría lugar a la depresión. El tratamiento de la depresión es sintomático, ¿verdad? Será fisiopatológico en algunas situaciones en las que haya una causa orgánica tratable, ¿verdad? Tiene un tratamiento no farmacológico con un beneficio demostrado, pero menos estudiado, más difícil de probar, si se quiere, por la medicina basada en la evidencia que habitualmente conocemos. Está poco accesible, no está disponible en las prestaciones sanitarias obligatorias según nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, la psicoterapia, las terapias conductuales, etcétera, ¿verdad? Las terapias de acompañamiento. Y bueno, y el tratamiento farmacológico, que no siempre hay que recurrir a él, pero en muchísimos casos sí, requiere prescripción con receta especial, llamada receta de psicofármaco, la vulgar receta verde, que como se la conoce en farmacias o en el público en general, y requiere, sí, un uso de por lo menos 6 a 12 meses en forma continua de un fármaco que debe iniciarse paulatinamente, luego debe haber una fase de mantenimiento y un retiro gradual del fármaco de antidepresivo. Así que cada vez que pensemos en comenzar la prescripción de con un antidepresivo, tenemos que pensar en que eso va a implicar un uso de por lo menos 6 a 12 meses en la vida de la persona. Como dijimos, los antidepresivos son psicofármacos estimulantes selectivos de algunas funciones centrales, con acción por mecanismos que aún no están totalmente aclarados sobre las monoaminas. Tienen todos una misma eficacia clínica en cuanto a si la medimos como porcentaje de pacientes que responden, latencia al inicio del efecto, porcentaje de disminución de hospitalizaciones o de internaciones, etcétera, ¿verdad? El beneficio de estos antidepresivos, si bien es muy claro en el caso a caso, del punto de vista epidemiológico está debatido porque en el tratamiento de la depresión, como en muchas patologías psiquiátricas, el efecto placebo es un componente muy importante del efecto, ¿verdad? Medido como aquel efecto, el placebo, como aquel efecto no atribuible directamente al principio activo, pero que tiene que ver con parte del efecto de este fármaco, que puede ser un efecto inducido consciente o inconscientemente desde el prescriptor, por la creencia de que esto es mejor que aquello otro, etc. También sabemos que son fármacos que tienen muchísimos usos fuera de registro, fuera de etiqueta, usos off-label, no siempre esto con un visto
un vistazo de lo que sería algo como negativo o ilegal, pero sí que hay muchísimos usos fuera de lo registrado. Son fármacos con importantes problemas de seguridad con respecto a lo que tiene que ver con reacciones adversas, riesgos, interacciones, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Y como concepto importante, son fármacos de los cuales existe un uso creciente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿verdad?, que es multifactorial y que también es cuestionable, porque no creemos estar frente a una epidemia de depresión. Recordemos entonces, retomando el tema de la modulación farmacológica del sistema nervioso, que nosotros podemos interactuar en distintos niveles para aumentar o disminuir la neurotransmisión de determinada vía. Podemos estimular o inhibir la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la interacción con receptores, ¿verdad?, tanto pre como postsinápticos, o podemos modular los mecanismos de finalización de la acción, sean estos el metabolismo enzimático o la recaptación. El efecto final va a ser estimular o inhibir una vía neuronal. Por ejemplo, si vemos en el esquemita, la neurona presináptica sería una neurona noradrenérgica o histaminérgica, y si nos planteamos como teoría fisiopatológica monoaminérgica la insuficiencia de funcionamiento de estos sistemas, nosotros vamos a intentar aumentar el funcionamiento de las neuronas noradrenérgicas o serotoninérgicas en determinados niveles del sistema nervioso central. En general, los antidepresivos podemos dividirlos en tres grandes grupos: inhibidores de la recaptación de monoaminas, inhibidores de la monoaminoxidasa y atípicos, ¿verdad? Los inhibidores de la recaptación de monoaminas, pudiendo inhibir selectivamente solo la serotonina, la noradrenalina o ambos, noradrenalina y serotonina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa pueden ser reversibles o irreversibles y selectivos para la isoenzima monoaminoxidasa A o no selectivos. Los inhibidores de la monoaminoxidasa B no tienen efecto antidepresivo, se utilizan para el tratamiento del Parkinson. Volvemos a tener acá un pequeño listado breve de los grupos farmacológicos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina o 5-hidroxitriptofano, por eso la abreviatura es 5-HT, es el grupo más ampliamente utilizado hoy en día, representado por fármacos como fluoxetina, el primero del grupo, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, que es un isómero del citalopram. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina o inhibidores duales, como se les ha dado en llamar en algunos lugares, venlafaxina y duloxetina. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina en forma más selectiva, los antiguos antidepresivos tricíclicos, también llamados así porque su estructura química se basa en una estructura de 3 ciclos. Dentro de ellos los más importantes o los más frecuentemente utilizados, la amitriptilina, imipramina, clomipramina. También tenemos maprotilina, nortriptilina dentro de este grupo. Dentro de los atípicos tenemos el bupropión, que inhibe, como mecanismo de acción, inhibe la recaptación tanto de noradrenalina como de dopamina a nivel central, lo cual le aporta un perfil de uso incluso netamente distinto. La mirtazapina, que no es un inhibidor de la recaptación, sino que es un antagonista de receptores alfa-2 adrenérgicos, histaminérgicos y de ciertos tipos de receptores de serotonina. Están después también los inhibidores de la monoaminoxidasa, como habíamos dicho, ¿verdad? Dentro de los irreversibles no selectivos tenemos la fenelcina y, si se quiere, dentro de este grupo, que fue uno de los iniciales o por lo menos de los primeros utilizados en el tiempo, son de los más antiguos, por un tema de seguridad están en desuso, se utilizan como alternativa frente a la no respuesta a otros, ¿verdad? Dentro de ellos el más utilizado hoy en día es la moclobemida. Luego tenemos
fármacos como la agomelatina de reciente ingreso al mercado, que aumentan la liberación de dopamina y noradrenalina, y tienen también un efecto sobre la neurotransmisión y la liberación de melatonina. Pero, ¿cuál es el problema con respecto a su mecanismo de acción? El bloqueo de la recaptación de las aminas, ¿verdad? O el aumento del funcionamiento de las aminas no explica necesariamente, primero, la falta de correlación entre la concentración plasmática y el efecto antidepresivo. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos llegar a tener rápidamente niveles plasmáticos terapéuticos con cualquier antidepresivo ya en las primeras dosis, pero el efecto antidepresivo demora varias semanas en hacerse evidente y en ser claramente evidenciable, lo cual esta falta de correlación entre concentración plasmática y efecto genera que no sea tan fácil entender que el mecanismo de acción sea la inhibición de la recaptación, ¿no? Como decíamos, esa latencia al inicio del efecto antidepresivo es un elemento que va que pone en tela de juicio el tema de la hipótesis monominérgica, o por lo menos de este mecanismo de acción que hemos visto, el efecto placebo y la evolución natural del episodio depresivo, que en su mayor parte es reactivo, leve, en muchos casos tiende a mejorar solo con el tiempo o con tratamientos no farmacológicos, generan una importante dificultad para demostrar la eficacia clínica. Fíjense que, por ejemplo, para hacer ensayos clínicos controlados en los cuales pueda evidenciarse o demostrarse un beneficio antidepresivo, está estudiado que tiene que haber una gran diferencia con respecto a lo que es el efecto placebo basal en sí. La variabilidad interpersonal en la respuesta, porque no todos los pacientes responden igual, ni al mismo tiempo. Algunos recaen, otros no. Entonces se han planteado como otros posibles mecanismos que quizás esa inhibición de la recaptación de serotonina o de noradrenalina fuera el desencadenante inicial de otros efectos a mediano o largo plazo, como puede ser la regulación hacia abajo de autorreceptores, tanto alfa-2 adrenérgicos como serotoninérgicos, en el caso de la serotonina, ¿verdad? Esta regulación hacia abajo de autorreceptores por un aumento de la concentración del neurotransmisor en la hendidura hace que se tienda a producir que se segregue menor cantidad de neurotransmisor hacia la hendidura, ¿verdad? Hasta que estos autorreceptores, ¿verdad? Tienden a regularse hacia abajo, tienden a expresarse menos por el continuo estímulo del neurotransmisor, ¿verdad? Tienden a disminuir su efecto, y ahí sí plenamente puede haber un aumento en los niveles del neurotransmisor. Menor velocidad en la síntesis, en la recaptación, regulación hacia abajo de receptores beta adrenérgicos a nivel central, cambios intracelulares tanto epigenéticos como genómicos que demoran en observarse, en verse, cambios funcionales en interconexiones entre vías adrenérgicas y serotoninérgicas no totalmente conocidas, ¿verdad? Lo que sí se ve es que hay cambios en la frecuencia en la descarga electrofisiológica de los núcleos noradrenérgicos y serotoninérgicos. Así que lo que sí podemos decir es que el bloqueo de la recaptación de aminas es una condición necesaria, pero no es suficiente para obtener el efecto antidepresivo. Este bloqueo de la recaptación o este aumento inicial del efecto, también por inhibición de la monoaminoxidasa, sería el iniciador de otros mecanismos de acción de los fármacos. Con respecto a su eficacia clínica, todos tienen un beneficio demostrado clínicamente en ensayos clínicos, pero en pacientes con episodio depresivo mayor. No está tan bien demostrado ni tan fehacientemente demostrado el beneficio en el episodio depresivo menor o leve. En la depresión leve o moderada el beneficio es cuestionable, es mucho más difícil de medir, requiere números de población expuesta N de pacientes muchísimo mayor, ¿verdad? Para diferenciar el efecto del antidepresivo del efecto del placebo o de la propia evolución natural del empuje.
Obviamente que esa eficacia clínica se manifiesta como una mejoría en el cortejo sintomático. Por ejemplo, disminuyen las ideas o los sentimientos depresivos, disminuye la irritabilidad, la fatiga, el insomnio secundario a la depresión, etc. Ahora, ¿cuál es el gran inconveniente en esto? Que no todos los síntomas evolucionan al unísono, y esto podría ser, como luego veremos, ¿verdad? Parte de lo que podría explicar, ¿verdad? Que un paciente bajo, como se ha observado ya en muchas ocasiones, paciente bajo tratamiento con antidepresivos que comete suicidio o intento de autoeliminación. Existe una variabilidad interindividual en la respuesta. Algunos pacientes no mejoran y deben utilizar otro fármaco antidepresivo, ¿verdad? Esto implica también toda una estrategia de descenso gradual para lograr un washout del fármaco que se estaba usando en primer lugar, para luego reiniciar de a poco el segundo fármaco. Hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos tienen interacciones entre sí o con otros fármacos y hay que hacer cambios muy graduales. Y sí hay que tener en claro que los antidepresivos no modifican el estado de ánimo en individuos normales. Como dijimos, ¿verdad? Todos tienen la misma latencia al inicio de acción, demoran 2 a 4 semanas en observarse el efecto clínico de la mejoría sintomática. Ningún antidepresivo ha logrado demostrar tener una menor latencia, si bien más de uno, incluso la venlafaxina, por ejemplo, cuando salió al mercado, salió pregonando una menor latencia al inicio de acción, pero en los ensayos clínicos en los que se había demostrado esa supuesta menor latencia, después no había una diferencia estadísticamente significativa. Y obviamente todo esto hace ¿verdad? Pensar en que en situaciones de urgencia, cuando hay alto riesgo de autoeliminación, debemos recurrir o se debe recurrir a otro tipo de alternativas terapéuticas, no a los antidepresivos por su latencia al inicio de acción. En cuanto a la eficacia clínica, en el episodio depresivo mayor, como dijimos recién, ¿verdad? Todos tienen un similar porcentaje de pacientes cercano al 70% que responden al tratamiento farmacológico. Entre un 65, 70, 75% es lo que habitualmente hay de respuesta en una población a un fármaco antidepresivo. Disminuyen las recaídas también, el porcentaje es similar entre todos los fármacos entre sí. También es igual el porcentaje del riesgo de recaída cuando se suspende precozmente el tratamiento, y esto también es un indicio de riesgo de recaída. Paciente que recae, ¿verdad?, que suspende precozmente el tratamiento tiene mayor riesgo de recaída. El paciente que mejora rápidamente con los síntomas tiene menor riesgo de recaída con un tratamiento adecuadamente llevado a cabo. Está estudiado mayormente en adultos esta eficacia clínica. Hay muy poca o ninguna evidencia de eficacia en niños y adolescentes, ¿verdad? Esto ha llevado justamente a una de las mayores usos off-label, es justamente el uso de los antidepresivos en niños y en adolescentes. Es muy poca la evidencia y el registro de estos fármacos en este grupo de población. También, ¿verdad?, se utilizan como parte del tratamiento coadyuvante del dolor crónico. Se diferencian entre sí en el perfil de seguridad, de conveniencia y costo. Si son iguales en la latencia y en la eficacia clínica, entonces se diferencian solamente en lo que tiene que ver con la seguridad, conveniencia y costo. Otras acciones que tienen los antidepresivos, como ya dijimos, se los usa como coadyuvantes analgésicos, en general en el dolor crónico neuropático, no oncológico, asociados a otros fármacos, en el sentido de que en el dolor crónico neuropático la fisiopatología involucra múltiples neurotransmisores. Es una fisiopatología compleja, complicada, por eso se requiere la asociación de múltiples fármacos, ¿verdad? Dentro de ellos los más conocidos o los que más evidencia tienen son la amitriptilina, la imipramina y la duloxetina. La duloxetina fundamentalmente en la neuropatía periférica diabética.
La amitriptilina, más que nada en el dolor neuropático crónico, referido, por ejemplo, a la fibromialgia u otro tipo de patologías. Para la enuresis nocturna en niños mayores de 5 años, la imipramina se le utiliza. Esto tiene que ver más que nada con sus efectos antimuscarínicos. Se los usa también como ansiolíticos, como alternativa frente a la necesidad de un uso prolongado, de una ansiolisis prolongada, como alternativos a las benzodiazepinas, en crisis de ansiedad, en las fobias, en la ansiedad asociada a la depresión, en las crisis de pánico, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de ellos, los que más frecuentemente se utilizan con este fin, los ISRS, como la paroxetina, con un fin autorizado para el uso en las fobias, en las crisis de pánico, también los tricíclicos. También se los puede utilizar por su efecto sedante, como puede ser la amitriptilina, esto vinculado a su efecto antagonista alfa-1 adrenérgico. Se los puede utilizar, por ejemplo, los ISRS en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, y el bupropión, por otro lado, utilizado para disminuir los síntomas de abstinencia al tabaco. Los antidepresivos tricíclicos bloquean en mayor o menor grado la recaptación de noradrenalina y mucho menos la de serotonina. Los dos fármacos típicos de este grupo son la imipramina y amitriptilina. Dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tenemos, como ya dijimos, a la fluoxetina, se comercializa en comprimidos de 20 miligramos, la fluvoxamina en comprimidos de 100 miligramos, la paroxetina, comprimidos de 20 miligramos, la sertralina se comercializa en comprimidos de 50 y 100 miligramos, el citalopram, comprimidos de 20 miligramos, el escitalopram en comprimidos de 10 y 20 miligramos. Es un grupo químicamente heterogéneo, pero tiene una eficacia antidepresiva similar a los tricíclicos y todos tienen en común que inhiben la recaptación de serotonina con una selectividad muchísimo mayor que sobre la noradrenalina. Se diferencian de los antidepresivos tricíclicos en temas de seguridad y en temas de conveniencia, tanto en las reacciones adversas como en las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. Los inhibidores de la monoaminoxidasa fueron los primeros fármacos de reconocida utilidad en el tratamiento de la depresión, son los más antiguos, los antidepresivos más antiguos, ¿verdad? Tienen sí una menor eficacia estudiada en comparación con los tricíclicos, tienen reacciones adversas mucho más frecuentes y más graves, como puede ser la hepatotoxicidad, el aumento de la presión arterial con posible inducción de crisis hipertensivas, ¿verdad? Si se asocian con otros simpaticolíticos o con dietas ricas en tiramina, como pueden ser los quesos y los productos derivados de los lácteos fermentados. Esto se debe a que al inhibir la monoaminoxidasa hay mayor disponibilidad de noradrenalina, y si a esto le agregamos un bloqueante beta adrenérgico, vamos a estar facilitando enormemente, por ejemplo, el tono simpático alfa vasoconstrictor, pudiendo generar una crisis hipertensiva o taquiarritmias en este sentido. El tema de la tiramina es una sustancia contenida en muchos alimentos lácteos fermentados, como los quesos Roquefort, etcétera, que cuando es ingerida, esta tiramina desplaza a la noradrenalina, ¿verdad?, de la vía sintética, llega a generar una liberación masiva de noradrenalina por parte de las vesículas sinápticas, pudiendo generar una crisis hipertensiva. Estos fármacos, por lo tanto, se utilizan en general ante casos refractarios o cuando falla el tratamiento con antidepresivos. Son útiles más que nada cuando hay depresiones de carácter atípico o cuando hay trastornos psiquiátricos con un importante componente de ansiedad, como la agorafobia o
otro tipo de fobias, con ataques de pánico, con trastornos obsesivos compulsivos, que son más refractarios a los tratamientos habituales. Otros antidepresivos, como la venlafaxina, es un potente inhibidor de la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina, al igual que la duloxetina. La venlafaxina tiene la particularidad de que tiene un metabolito activo, la O-desmetilvenlafaxina, que ha sido registrado también como desvenlafaxina, como otro antidepresivo en algunos países y en el nuestro incluso hay. Se utiliza tanto como antidepresivo de primera elección como ante la falta de respuesta a otros fármacos. Tiene preparados de liberación inmediata y preparados de liberación programada, debido a que tiene un potente efecto antagonista alfa adrenérgico, puede generar importante sedación e hipotensión. Por lo tanto, a veces con estos preparados de liberación programada la incidencia de estas reacciones disminuye un poco. La duloxetina se la utiliza fundamentalmente como coadyuvante en el dolor crónico neuropático, ¿verdad? Siendo que, si bien su uso actualmente como en el dolor crónico es muy amplio, muy difundido, es un fármaco que aún no está incluido en el formulario terapéutico de medicamentos del Ministerio. Por tanto, no es una prestación obligatoria de los prestadores de salud dentro del sistema nacional. El bupropión, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, tiene un mecanismo de acción antidepresivo que no está totalmente aclarado aún. Tiene un metabolito activo, que sí es activo sobre la recaptación de serotonina. Quizás por ahí podría explicarse parte de su mecanismo de acción. Fue autorizado como antidepresivo por la FDA en el año 85, luego se lo retiró debido a que se detectaron cuadros convulsivos en pacientes que recibían este fármaco. En el año 89 fue reintroducido como antidepresivo. Esto es una historia muy frecuente a lo largo de muchos fármacos que son quitados del mercado y años después vuelven como recargados, con nuevas pruebas, con pruebas para otro tipo de usos, ¿verdad? En el año 89 se lo reintroduce como antidepresivo, pero con una dosis máxima de 450 miligramos día, ¿verdad? En marzo del 97 se lo aprueba para otro uso, como es la deshabituación tabáquica, con el fin de, se lo utiliza para disminuir los síntomas de la abstinencia a la nicotina. Por tanto, que quede claro, el bupropión no es un fármaco que te hace dejar de fumar. Bupropión es útil para disminuir el cortejo sintomático de abstinencia a la nicotina y, por tanto, dentro de una estrategia de acompañar al paciente en el abandono de una adicción al tabaco, este fármaco favorece un poco más el apego al abandono, a la abstinencia al tabaco. Varios estudios epidemiológicos posteriores evidenciaron un riesgo aumentado de reacciones adversas de tipo neuropsiquiátrico, por ejemplo, viraje, crisis psicóticas, etcétera, por lo cual tanto para bupropión como para otro fármaco utilizado en el tratamiento de la abstinencia a la nicotina, en la cesación de tabaco, como es la vareniclina, la FDA hizo agregar un recuadro negro en el prospecto advirtiendo sobre este riesgo. Luego, años después, a pedido de la FDA, la industria generó un estudio epidemiológico para comparar estos dos fármacos, ¿verdad?, con otros de referencia, y solo encontraron un riesgo levemente aumentado de cuadros neuropsiquiátricos en pacientes que tenían alto riesgo psiquiátrico previo, por lo cual la FDA, en forma sumamente cuestionable, retiró esta advertencia del prospecto de ambos fármacos en el año 2016. Esto no quiere decir que estos fármacos no generen, ¿verdad?, no tengan un riesgo aumentado de reacciones adversas neuropsiquiátricas. No lo demostraron con este estudio, ¿verdad? Esto es una manifestación o una evidencia de que no siempre la evidencia científica es adecuadamente clara y aún así se toman a veces medidas regulatorias que muchas veces son debatibles. Con respecto a su farmacocinética,
Los antidepresivos tienen una buena absorción, pero puede estar enlentecida por su propio efecto antagonista muscarínico. Tienen, en el caso de los ISRS, la absorción puede ser variable. Con respecto a la distribución, todos son lipófilos, todos atraviesan la barrera hematoencefálica, tienden a concentrarse en el sistema nervioso central, tienen volúmenes de distribución muy amplios, se unen mucho a las proteínas plasmáticas y obviamente no existe una correlación estricta entre concentración plasmática y efecto terapéutico. Primero, evidenciado por la latencia que ya mencionamos, y segundo, no hay necesariamente a mayor concentración, mayor efecto terapéutico, porque eso es muy difícil de demostrar. Bien, en la mayoría, muchos de ellos se metabolizan a través de citocromo P450, sumamente muy importante. Esto es muy importante en el caso de los ISRS, como fluoxetina, serotonina, sertralina, escitalopram, ¿verdad? Esto genera interacciones que pueden ser muy relevantes, una importante variabilidad en la respuesta entre un individuo y otro. Hace que algunos fármacos tengan metabolitos activos, como la fluoxetina, que tiene un metabolito de una vida media muy larga. La imipramina también tiene metabolitos activos. O en el caso de la sertralina, que tiene metabolitos que autoinhiben su metabolismo. La mayoría de ellos tienen vidas medias largas, se pueden dar en dosis diaria única, en general se fraccionan por un tema de tolerabilidad por parte del paciente, y lo que sí nos parece importante subrayar desde el punto de vista farmacocinético es que los antidepresivos tricíclicos tienen un estrecho rango terapéutico. Existe una alta probabilidad de intoxicarse con pequeños cambios en la dosis y además, la intoxicación por antidepresivos es potencialmente mortal. Con respecto a las reacciones adversas e interacciones, primero, un porcentaje de pacientes no mejoran, son refractarios. A un fármaco habrá que usar otro. Las acciones sobre distintos tipos de receptores a nivel central o periférico van a explicar reacciones adversas de tipo A y otras que luego veremos han surgido a lo largo de los años en base a estudios epidemiológicos. Reacciones adversas generales, viraje del humor. Es conocido que cualquier antidepresivo puede provocar una disforia o incluso terminar dando en el paciente un cuadro de tipo maníaco o hipomaníaco. Puede haber un mayor riesgo de intento de autoeliminación en las primeras semanas de tratamiento. Esto es debatido, se describió inicialmente para los ISRS en los años 80 y pico, 90. Un factor de riesgo muy importante para este mayor riesgo de autoeliminación al inicio del tratamiento es niños y adolescentes, mucho menor en los adultos y en los ancianos, en los cuales incluso se ha descrito hasta un cierto efecto epidemiológicamente protector en los ancianos, ¿verdad? Este mayor riesgo de intentos de autoeliminación se explica justamente por el hecho de que o se intenta explicar por el lado de que como no todos los síntomas evolucionan en paralelo hacia la mejoría, el paciente deprimido sin tratamiento tiene como parte de su cortejo sintomático una inhibición psicomotriz, o sea, si tiene ideas suicidas no las lleva a cabo como parte de su inhibición psicomotriz y su dolor moral y sensación de que no vale nada. Comienza a mejorar y puede comenzar a mejorar primero la inhibición psicomotriz. Por lo tanto, si antes el paciente por esa inhibición no ejecutaba la autoeliminación, ahora sí la puede llevar a cabo o la podría llevar a cabo. Esa es una de las potenciales explicaciones. También pueden dar aumento de peso, trastornos del apetito, del sueño. Puede haber una disminución del umbral convulsivo en pacientes epilépticos predispuestos. Esto puede ser importante a tener en cuenta. Con los IMAO las reacciones adversas son mucho más frecuentes, pueden dar hipotensión, pueden dar crisis hipertensivas, el tema de la reacción tiramínica que ya nombramos. En el caso de los antidepresivos tricíclicos,
tienen efectos adversos a nivel del autónomo, explicables porque son antagonistas muscarínicos, por lo tanto van a poder dar lugar a nivel central de confusión en ancianos, pueden dar lugar a glaucoma, trastornos en la acomodación ocular, boca seca, sequedad de secreciones exócrinas, sequedad de boca, ya dijimos, taquicardia, trastornos del ritmo, estreñimiento. También son antagonistas alfa-1 adrenérgicos, esto puede dar lugar a hipotensión ortostática y o sedación. Pueden dar mareos, pueden dar sedación. Recuerden que estos fármacos, por su efecto, como ya dijimos, antimuscarínico, pueden dar lugar tanto a hipotensión como a taquicardia y trastornos de la conducción. Son cardiodepresores, así que no deben darse en pacientes posinfarto o con trastornos de la conducción previo, están contraindicados en estos casos. Hay que tener mucho cuidado con los antidepresivos tricíclicos y la posibilidad de la intoxicación aguda, que es muy frecuente y es potencialmente mortal. Y más que nada porque muchas veces quien se intoxica con fármacos, en general se intoxica si es por accidente, tanto si es por accidente como si es por autoeliminación, por intento de autoeliminación, muchas veces son intoxicaciones farmacológicas mixtas en la cual se asocian, ¿verdad?, interacciones negativas para el paciente. Con respecto a un riesgo importante observado a nivel epidemiológico, el uso de antidepresivos y el riesgo suicida fue debatido durante muchísimo tiempo, un riesgo conocido ya desde los años 90, descrito inicialmente para su uso. Esto llevó a cabo, incluso llevó a que la FDA, por ejemplo, le determinara a los fabricantes de fluoxetina, sertralina, etcétera, que colocaran un recuadro negro en el prospecto advirtiendo respecto al riesgo de autoeliminación en niños y adolescentes, ¿verdad? Descrito inicialmente para el uso de los ISRS en niños y adolescentes, que inicialmente no estaban aprobados para eso, ¿verdad? Por notificaciones de farmacovigilancia y por algún estudio de fase 4, ¿verdad?, de tipo epidemiológico. Ahora, en el año 2016, en el British Medical Journal, se publicó una revisión sistemática y un metaanálisis basado en los reportes clínicos de ensayos clínicos controlados con respecto a la suicidabilidad y comportamiento agresivo durante el tratamiento con antidepresivos, ¿verdad? Este estudio fue llevado a cabo, entre otros, por Peter Gotze, que es un profesor danés, que tiene que ver con Cochrane. Es un farmacólogo, un médico que estuvo muchos años vinculados a la industria y que como profesor universitario tiene un montón de publicaciones epidemiológicas con respecto a riesgos de fármacos. Bueno, el objetivo de este estudio fue estudiar daños graves asociados con los ISRS y con los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, puntualmente venlafaxina. Sacaron reportes a la EMA y al Reino Unido de eventos negativos vinculados a ensayos clínicos controlados hechos con antidepresivos de estos grupos, ¿verdad? Se hizo una revisión sistemática con un metaanálisis que incluyó 70 ensayos clínicos con 18.526 pacientes. ¿Qué variables primarias midieron? Mortalidad y riesgo de mortalidad y suicidabilidad, y como variables secundarias, conducta agresiva y acaticia. ¿Qué conclusiones? Aquí vemos una figura con todos los estudios que ellos valoraron, ¿verdad? Con los resultados en cuanto a riesgo de daño o de no daño de cada uno de los estudios clínicos. Ellos concluyen, primero, que hay defectos importantes en los reportes hechos por los ensayos clínicos hacia la EMA y al Reino Unido, con datos parciales. No tuvieron datos, no pudieron tener datos a los accesos de acceso a datos individuales de cada paciente para ver qué podía haber pasado frente a cada caso.
no vieron diferencias en la mortalidad global, en la suicidabilidad ni en acaticia, pero sí notaron una mayor conducta agresiva, ¿verdad?, en la población en general, de todos los pacientes estudiados. Luego, en adultos no encontraron diferencia significativa en ninguna de las 4 variables. Pero en niños y adolescentes sí vieron un mayor riesgo de suicidio y de agresividad, que llegó a ser incluso el doble. En la figura que estamos viendo del lado derecho, los estudios que están del lado, en la parte inferior de la figura, son los estudios hechos en niños y adolescentes, y en los cuales el promedio de los ratios, si lo vemos, se desplaza hacia la derecha del 0, ¿verdad? Por lo tanto, nos está hablando de que hay un importante riesgo. ¿Qué comentan ellos? Que el uso de antidepresivos en niños y jóvenes está fuera de registro, sigue estando fuera de registro en la mayoría de los países, que los adolescentes tienen de por sí un mayor riesgo suicida, ¿no? Y que los datos de seguridad de los ensayos clínicos muchas veces son ocultados o no son convenientemente publicados. Siguiendo con las reacciones adversas, las más características del grupo de los ISRS, estos tienen una mejor tolerabilidad, con un diferente perfil de seguridad que los antidepresivos tricíclicos, no necesariamente son mejores, tienen muchísima mayor frecuencia de efectos adversos digestivos, en general son transitorios, dosis dependientes, o sea que se reducen al disminuir la dosis, y ahí pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, ¿no? En lo sexual, la disfunción sexual, impotencia en el varón, anorgasmia en la mujer, y esto puede alterar enormemente más todavía la calidad de vida del individuo. En el sistema nervioso central son clásicos los trastornos del apetito. ¿En qué sentido? Tanto en más como en menos. Son fármacos que tanto pueden provocar anorexia como pueden provocar hiperorexia, aumento de peso y trastornos metabólicos. También pueden dar cefaleas, teniendo que ver con efectos vasodilatadores vinculados a la serotonina, pueden dar inquietud, ansiedad, llamativamente, pueden dar agitación en pacientes predispuestos. Síndrome raro pero grave que pueden dar es el síndrome serotoninérgico, algo comentaremos. Tienen mucha menor frecuencia de efectos adversos cardiovasculares que los antidepresivos, pero sí es claro con ellos que existe un síndrome de retiro, de abstinencia, por lo tanto, cuando se suspende el tratamiento con estos fármacos debe hacerse en forma gradual. Y son fármacos que además tienen muchísimas interacciones. Contraindicaciones. Los antidepresivos tricíclicos están contraindicados en los trastornos de la conducción, en pacientes con síndrome del QT prolongado, porque estos prolongan aún más el intervalo QT, en casos de glaucoma, cuando hay hipertrofia prostática, porque pueden provocar retención aguda de orina, cuando hay epilepsia, en pacientes con alto riesgo suicida, por lo menos al inicio, deben ser advertidos los pacientes bajo tratamiento con estos fármacos de que deben evitar el manejo de máquinas o vehículos, nunca se deben superponer junto con los IMAO, hay que terminar de suspender el antidepresivo tricíclico 15 días antes, esperar 15 días y recién después iniciar un IMAO si uno lo quisiera usar así de esta manera. Pueden potenciar su efecto los antidepresivos tricíclicos con los beta bloqueantes en el sentido de aumentar el riesgo de crisis hipertensiva. Con los anestésicos generales pueden provocar distintas interacciones con los sedantes, con los estimulantes, etc. Con respecto a los ISRS, hay que tratar de evitarlos en niños o en adolescentes sin un monitoreo adecuado debido al riesgo de autoeliminación. Obviamente están contraindicados en pacientes que ya de por sí desde el vamos tengan un alto riesgo de conducta suicida. Se deben evitar asociar con otros fármacos serotoninérgicos por el riesgo de síndrome serotoninérgico, y esto puede ser, por ejemplo, carbamazepina, y puede ser también tramadol, un analgésico opiáceo que facilita la neurotransmisión serotoninérgica.
Evitar asociarlos con los antiinflamatorios no esteroideos y con los anticoagulantes, porque si bien de por sí los ISRS, por su acción periférica a nivel plaquetaria, de la serotonina plaquetaria, de por sí solos no aumentan el riesgo de sangrado digestivo, sí lo aumentan cuando se asocian con AINES y o anticoagulantes. Esto ha sido determinado por muchísimos ensayos y estudios epidemiológicos. Y tratar de evitarlos con otros fármacos inductores o inhibidores del citocromo P450, como pueden ser macrólidos, imidazoles antifúngicos, antirretrovirales, etc. El síndrome serotoninérgico es un trastorno muy poco frecuente, pero de una gravedad variable, que puede llegar a ser muy grave, con una mortalidad cercana al 10%. Cursa con alteraciones mentales, intranquilidad, agitación, confusión, desorientación, vértigo y puede terminar en un coma. Asocia además elementos de hiperactividad autonómica como la fiebre, la taquicardia, la diarrea, los vómitos, la diaforesis, la dilatación pupilar, y puede asociar temblores, mioclonías, rigidez, hiperreflexia y ataxia. Clínicamente tiene una presentación muy similar a la del síndrome neuroléptico maligno, ¿verdad? Provocado por antipsicóticos. El tema es que en estos casos, en el síndrome neuroléptico maligno, además se asocia una hiperpirexia, una fiebre muy importante. En este caso también, pero en aquel puede haber una fiebre mucho mayor. La mayoría de los casos mejoran rápidamente, 24 horas después de suspender el tratamiento con el fármaco que uno haya sospechado que lo puede haber provocado. Eso sí, los casos graves pueden requerir cuidados intensivos para su tratamiento de sostén. Es un síndrome raro, por lo tanto pocas veces se piensa en él y puede llevar a confusiones diagnósticas y por lo tanto terapéuticas. Con respecto a lo que es el uso creciente de los antidepresivos, como dijimos al inicio, son fármacos cuyo uso es cada vez más creciente, ¿verdad? Se ha crecido mucho la prescripción y el consumo, ¿verdad? Fíjense que tal como muestran las gráficas, ¿verdad? En España, primera gráfica superior a la derecha, el consumo de antidepresivos ha aumentado en el correr de los últimos años, ¿verdad? Fundamentalmente a través de un uso importante de los ISRS, ¿verdad? Y también de otros antidepresivos, poco de los tricíclicos. En los países, fíjense que dentro de los países de mayor consumo de la OCDE están los países de primer mundo: Islandia, Australia, Portugal, Suecia, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, ¿verdad? Fíjense que el redondelito negro marca lo que era el consumo en el año 2000 y las barras claritas marcan el consumo al año 2015. Fíjense cómo ha aumentado el consumo de antidepresivos en todos los países de la OCDE. Bien, ahora en otro estudio, gráfica inferior izquierda, este aumento del uso de psicofármacos se conlleva, o en parte tiene que ver con un aumento de las prescripciones de antidepresivos, por ejemplo, en un estudio inglés. En Chile, gráfica inferior derecha, también se observa una tendencia al aumento en la prescripción y uso de antidepresivos. Y en Uruguay, ¿qué pasa? Estamos todavía procesando datos de varios estudios, un estudio a nivel metropolitano y otro estudio más a nivel nacional con respecto a lo que sería el uso de antidepresivos. Por otro lado, otro grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos del humor, los timolépticos o antimaníacos, son los fármacos usados en el tratamiento de los trastornos del humor, fundamentalmente el trastorno bipolar.
en la fase maníaca aguda o en la estabilización del trastorno bipolar a largo plazo, para disminuir las recurrencias, el ciclado y las fases agudas. Pueden utilizarse solos o asociados con otros psicofármacos, como pueden ser antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos. Algunos tienen una eficacia clínica probada en ensayos clínicos. El mecanismo de acción no es totalmente conocido, y muchos de estos fármacos se utilizan además en otras patologías neurológicas. A grandes rasgos hay dos grupos: las sales de litio y algunos antiepilépticos. Las sales de litio, carbonato de litio fundamentalmente, se utiliza fundamentalmente en la crisis maníaca aguda junto con antipsicóticos, en la fase maníaca o cuando hay ciclado durante el trastorno bipolar y para la prevención de recurrencias en este trastorno. Algunos antiepilépticos, como los que veremos, fundamentalmente valproato, carbamazepina, que se utilizan más que nada en la fase aguda, la motrigina, que se utiliza más que nada en el trastorno bipolar en fase depresiva o con tendencia mayor a la depresión, ¿verdad? Se utilizan junto con antipsicóticos tanto en la crisis maníaca como en el tratamiento a largo plazo del paciente bipolar. Otros fármacos también se han utilizado, que se utilizan como antimaníacos, dentro de ellos la benzodiazepina clonazepam. El carbonato de litio es una sal de litio que es un metal alcalino, un catión monovalente, tiene un mecanismo de acción desconocido, tiene una latencia al inicio de acción de unos días, por lo tanto se sospecha que esa latencia al inicio de acción de días o semanas puede tener que ver con efectos diferidos sobre la genómica de la neuronal. Con respecto a su farmacocinética, se absorbe oral en forma completa, pero muy variable de un individuo al otro. Tiene una escasa correlación entre la dosis y la concentración plasmática y el efecto. Un estrecho rango terapéutico, fíjense que el rango terapéutico va entre 0,6 y 1 miliequivalente litro, o sea que la diferencia entre lo tóxico mínimo y lo terapéutico mínimo es menor del doble, por lo tanto eso lo define como de rango terapéutico estrecho, y eso lleva a que durante su uso se necesite el monitoreo no solo clínico, sino periódico de la concentración de litio o litemia en plasma. Se concentra en la tiroides, desplaza, ¿verdad?, al yodo de la tiroides, puede llegar a provocar bocio, y tiene una eliminación renal. ¿Qué importancia tiene esto? La restricción hídrica, la restricción salina y los diuréticos disminuyen la excreción de litio, pudiendo así favorecer la intoxicación. Es un fármaco que tiene muchísimas reacciones adversas, muchas interacciones. La intoxicación es un riesgo que siempre hay que considerar y que hay que tener en cuenta. Cuando estamos en rango terapéutico, las reacciones adversas más frecuentes son digestivas, neurológicas, endocrinas o renales. Pueden provocar náuseas, vómitos, diarreas, son frecuentes al inicio, ¿verdad?, y pueden disminuir estas reacciones digestivas al utilizar comprimidos de liberación programada. A nivel del sistema nervioso central puede provocar temblor, fatiga, debilidad muscular, letargo, disforia, el viraje, un embotamiento que en general es transitorio, puede provocar aumento del apetito. Puede provocar edema de miembros inferiores por hiperaldosteronismo, que en general es transitorio. Puede provocar hipotiroidismo, más frecuente en mujeres con antecedentes familiares de bocio. Puede requerir el uso de levotiroxina. Tiene que ver con un bloqueo de la captación de yodo y el bloqueo de la iodinación a nivel periférico, ¿verdad? A nivel renal puede provocar poliuria, polidipsia, un mínimo nivel de diabetes insípida nefrogénica por inhibición de la acción tubular distal de la hormona antidiurética. No hay que asociarle restricción hídrica porque eso puede favorecer la intoxicación, ¿verdad? Sí se puede mejorar con diuréticos ahorradores de potasio. A nivel cardiovascular puede provocar trastornos
en el electrocardiograma, puede dar lugar a arritmias, puede dar lugar a diversos problemas hematológicos como leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, problemas a nivel de piel. Con respecto a lo que es otro tema de lo que es el litio, que es muy importante, volviendo al tema de la farmacocinética, su escaso, estrecho rango terapéutico y su absorción variable entre individuos hace que sea incluido dentro de los fármacos no intercambiables, dentro de la reglamentación de fármacos que se pueden prescribir por marca comercial y que en farmacia no se puede intercambiar una marca por otra. La intoxicación por litio puede ser aguda, puede ser crónica, aparecen al inicio, es muy difícil de diferenciar de una reacción adversa dentro de rango terapéutico, porque tienen, ¿verdad?, síntomas digestivos, también neurológicos. Cuando ya hay una litemia mucho mayor a 2.000 equivalentes litros, puede aparecer un síndrome cerebeloso, puede haber convulsiones, hiperreflexia, hipertonía, inestabilidad autonómica, hipotensión, taquibradicardia, etcétera, ¿no? Puede haber hipertermia. Puede provocar síncope, alteraciones en la onda T, trastornos del ritmo, poliuria, polidipsia y falla renal aguda. ¿Qué factores de riesgo hay para esta intoxicación por litio? La hiponatremia, la deshidratación, el uso de diuréticos natriuréticos, la insuficiencia renal, la polifarmacia, el ser anciano. Obviamente que hay que suspender ante la mínima sospecha de intoxicación por litio en un paciente que ya con cualquiera de estos síntomas o signos y con el antecedente de estar bajo tratamiento con litio, hay que suspender el uso de este fármaco. No tiene un antídoto claro, hay que hacer el tratamiento de sostén fisiopatológico, aporte de líquidos si son necesarios, disminuir la temperatura por métodos físicos si hay hipertermia, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, diuréticos ahorradores de potasio si son necesarios, ¿no? Y se puede llegar incluso a la hemodiálisis en casos graves. Hace muchos años, estamos hablando de los años 99, 2000, hubo una epidemia, entre comillas, de intoxicaciones por litio en nuestro país, ¿verdad? Que porque uno de los fabricantes de sales de litio equivocó, en el laboratorio se equivocó el etiquetado y se etiquetó como carbonato de calcio un lote entero de carbonato de litio. Obviamente este carbonato de calcio fue por cuestiones de compras y de licitaciones comprado por y aportado a pacientes justamente con insuficiencia renal que estaban en tratamiento dialítico, y justamente estos que son pacientes de mayor riesgo de intoxicación por litio resultaron intoxicados. Llegó a haber más de 300 casos, hubo varios muertos, se determinó la clausura del laboratorio y detención con cárcel incluida de los responsables del laboratorio. Antiepilépticos útiles en el tratamiento en el trastorno bipolar. Hay varios que se utilizan en diferentes situaciones, por ejemplo la lamotrigina en la depresión bipolar, pero no en la manía, el valproato o divalproato, que es químicamente lo mismo, en la manía aguda, en los pacientes cicladores rápidos, que cambian rápidamente de estado, en los pacientes que tienen comorbilidad, como puede ser abuso de sustancias o epilepsia. La carbamazepina se puede utilizar también como antimaníaco, y cuando hay otros trastornos psiquiátricos como puede ser epilepsia, el topiramato, la oxcarbazepina tienen mucho menor nivel de evidencia, pero también son utilizados en los pacientes bipolares. Son alternativos frente a contraindicaciones o en caso de pacientes que hayan tenido reacciones adversas al litio, o en pacientes refractarios que no mejoran solo con litio. Se pueden utilizar solos o asociados con el litio, y tienen un perfil de eficacia y seguridad propio
de cada uno de estos fármacos. El mecanismo de acción antimaníaco es desconocido, pero existen varias teorías. Muchas de ellas tienen que ver con efectos sobre canales iónicos, neurotransmisores, modulación genómica neuronal, efecto entre comillas neuroprotector, acciones en cascada de señalización intracelular que demoran varios días en ser llevados a cabo, etc. Bien, en suma, terminando, no todos los cuadros depresivos requieren un tratamiento farmacológico, pero los antidepresivos tienen sí un uso creciente poco justificable a nivel mundial y local. Es muy frecuente su prescripción en el primer nivel. Los antidepresivos tienen similar eficacia clínica, solo se diferencian en su perfil de seguridad, tiene que ver con reacciones adversas y riesgos, en su farmacocinética y en las interacciones farmacológicas. Su uso adecuado implica como mínimo 6 a 12 meses con un retiro gradual y una estrecha vigilancia del paciente. Ciertas características particulares determinan el uso de alguno de ellos en situaciones específicas, como puede ser, por ejemplo, la paroxetina para los pacientes con crisis de pánico, el bupropión para la abstinencia al tabaco, ¿verdad? Algunos riesgos y reacciones adversas de estos fármacos se conocieron incluso muchos años después de su registro, en estudios de fase 4 de farmacovigilancia, por notificaciones o por estudios epidemiológicos, como lo es el riesgo suicida. Muchísimas gracias.